hemos hablado de petróleo. Actualmente, ¿cuánto petróleo llega cada día a Cuba de Venezuela? ¿Y cuánto hace falta para sus necesidades económicas? A diferencia de la década del 90, Cuba produce la mitad del petróleo y el gas acompañante que necesita, pero tiene que hacer importaciones. Hace importaciones desde Venezuela y desde mercados de Europa Oriental y de África Norte. De manera que puedo decir que Cuba está en capacidad financiera de adquirir el combustible que necesita. También tiene un margen grande de ahorro porque es posible utilizar el combustible de que disponemos de una manera mucho más eficiente. Si no fuera así, Estados Unidos no se empeñaría en atacar la transportación de petróleo. Usted ha dicho que también el gobierno americano está tratando de bloquear el envío de petróleo desde Europa y África del Norte. ¿Puede darnos más detalles de eso? ¿Qué tácticas usan? Bueno, comentaba antes que Estados Unidos está amenazando con sanciones directas y con un mecanismo muy específico a cada buque que transporta petróleo a Cuba, a cada compañía naviera, a los gobiernos donde están registrados esos buques o esas compañías, a las que proveen seguro la transportación marítima hacia Cuba y a las que a su vez reaseguran a las compañías aseguradoras. Es una madeja de amenazas, presiones y sanciones disuasivas que en los últimos meses nos ha obligado a hacer esfuerzos para asegurar los arribos de combustible a nuestro país ante el efecto intimidatorio que estas operaciones norteamericanas provocan. Sin embargo, nosotros hemos incrementado nuestras capacidades de transportación. La manera en que funciona el mundo de hoy hace imposible para Estados Unidos impedir la llegada de embarques de petróleo a Cuba. Hay formas de hacerlo y estoy seguro que la situación que hemos tenido específica en septiembre, en que no ha habido apagones, pero hemos tenido que reducir el transporte público y las cubanas y cubanos, las familias cubanas han sentido el efecto de estas medidas. Esto será superado en las próximas semanas. Pero una característica, me parece a mí, del bloqueo y de este tipo de medidas es que o se proponen o por lo menos se ignora que provocan daño humano, que provocan dificultades, privaciones a las familias, a los niños, a los ancianos, que obstaculizan los servicios de salud, de educación, de seguridad social y que por tanto son crueles y constituyen una violación masiva, sistemática y flagrante de los derechos humanos de todos los cubanos. Hablemos un poco de los derechos humanos. A pesar y también de las relaciones bilaterales en cuanto a los ciudadanos deportados por Trump. Este año creo que fueron más de 700 que llegaron desde Estados Unidos a Cuba. ¿Cuántos esperan recibir? Y si los Estados Unidos no está cumpliendo su parte de los acuerdos migratorios bilaterales, ¿por qué Cuba lo hace? Cuba cumple escrupulosamente sus compromisos, sus obligaciones jurídicas internacionales. Es un tema de respeto al derecho internacional, al derecho ajeno, es un tema de decencia y responsabilidad en el ejercicio de gobierno, de mentalidad de Estado, es un tema de ética gubernamental. Y también porque los acuerdos migratorios vigentes entre Estados Unidos y Cuba favorecen un flujo migratorio ordenado, regular, seguro. Sin embargo, lamentablemente Estados Unidos no está otorgando la cantidad de visados para migrantes cubanos a que quedó obligado cuando firmó los acuerdos migratorios. El año pasado garantizó alrededor de una cuarta parte de la cifra que está pactada en los acuerdos migratorios. Ha cortado los servicios consulares en La Habana para ciudadanos cubanos, lo cual los encarece, los demora
y los hace más de difícil acceso para la gente. Estas medidas dificultan la reunificación familiar, dificultan las visitas de cubanos a Estados Unidos. En los últimos años, alrededor de 1 millón de cubanos hizo visitas temporales a los Estados Unidos con toda normalidad. Es una lástima que se politice el vínculo humano entre las personas, las relaciones entre ambos pueblos, y mucho más que se restrinja la libertad de viajar y el derecho de visitar a países vecinos a los ciudadanos estadounidenses. Hablando de la libertad de moverse, hay varios activistas, disidentes, periodistas que se han quejado de encontrarse regulados cuando tratan de salir del país. Es decir, le prohíben viajar. ¿Cuál es la justificación por esta medida? No lo sé, habría que conocer caso por caso. Las regulaciones migratorias cubanas son muy similares a las de cualquier país y cualquier política migratoria moderna, que establecen toda una serie de figuras en ley que restringen las salidas del país a personas que conocen información clasificada, es decir, cargos anteriores en el gobierno, etcétera, a personas que están sometidas a procesos judiciales. En fin, hay toda una serie de figuras, pero que están reguladas en la ley. Sin embargo, la ley cubana garantiza, a diferencia de la norteamericana, que los cubanos puedan viajar libremente a cualquier lugar del mundo. No ocurre como en el caso de los Estados Unidos, en que sorprende que un chico de Columbia University pueda visitar cualquier ciudad, cualquier país del mundo, incluso en guerra con los Estados Unidos, y no pueda hacerlo a la isla de Cuba, que es un destino turístico consolidado, reconocido, saludable, seguro y culto. Le doy un ejemplo particular. Si entiendo bien, si un médico cubano abandona su misión en el extranjero, no puede volver a su país por muchos años, creo que son 8 años. ¿Por qué el médico cubano que decide hacerlo no puede volver a su país? Eso lleva a mucha gente a criticar el modelo, pensando que eso terminará siempre con familias divididas, porque hay menos libertad de movimiento que parece. No estoy seguro que tenga razón. Primero, habría que decir que empieza una campaña mendaz, calumniosa, contra la cooperación médica cubana, que beneficia a más de 70 países en este momento. Hay acusaciones verdaderamente ridículas de esclavitud moderna, de trata de personas. Más de 400.000 profesionales de la salud cubanos, sobre bases libremente voluntarias, han viajado a otros países a proveer servicios de salud, sobre todo a familias de bajos ingresos y muchas veces en lugares remotos. Es una labor totalmente humanitaria, absolutamente separada de cualquier interés político. De hecho, cuando el terrible huracán Katrina afectó New Orleans y creó una situación gravísima allí, Cuba ofreció personal médico que fue aceptado por el Estado y la ciudad, no por el gobierno federal. Recuerdo cuando el 11 de septiembre, en que se produjo después la amenaza de Anthrax, Cuba ofreció también cooperación médica en este sentido, que no fue aceptada en territorio norteamericano, pero sí para la entonces sección de intereses de los Estados Unidos. Cuba ciertamente tiene algún personal muy altamente calificado, del cual se trata de disponer de relevos antes de que emigren definitivamente. Esto generalmente ocurre por acuerdo entre el científico o el médico altamente especializado y la institución de salud a la que pertenece, y a veces se le solicita dilatar
dilatar en el tiempo su salida definitiva del país, pero puedo asegurarle que esto ocurre por común acuerdo, aunque es cierto que hay regulaciones migratorias como las que tienen muchos países. Pero no debiera olvidar usted al preguntar que no estamos hablando de relaciones migratorias normales. Estamos hablando de relaciones migratorias que han sido cautivas, víctimas por muchos años de una fuerte politización por parte del gobierno de los Estados Unidos. Estados Unidos llegó a establecer un programa de parol para médicos cubanos y personal médico, deportivo, etcétera, en el exterior, inédito y único para Cuba. Imagine usted que una embajada norteamericana en un lugar remoto, en cualquier latitud, tenga la obligación de cortejar al personal médico, deportivo, de educación de Cuba, incitarlos a venir a los Estados Unidos, proveerlos de documentos de viaje, proveerlos de un ticket aéreo que pagan los contribuyentes norteamericanos, es decir, se paga de los impuestos que pagan los ciudadanos norteamericanos, y además proveer visas a su familia. ¿Qué sentido puede tener esto si no es entorpecer la cooperación médica internacional? Para terminar, volvemos a la elección de 2020 en los Estados Unidos. Si gana un demócrata, ¿se puede recuperar el progreso que se hizo bajo Obama para usted? ¿Y usted ha tenido algún contacto con los candidatos? Bueno, es una pregunta hipotética. Si usted me dice quién va a ganar las elecciones, yo podría decirle mejor cómo podríamos ver esa hipotética situación. Hablemos de Bernie Sanders o de Elizabeth Warren, que es una visión bastante socialista. Sí, la política de los Estados Unidos hacia Cuba, vista desde nuestro país, no es un tema partidista, ni siquiera es un tema político, sino de convivencia civilizada entre dos estados vecinos, muy desproporcionada porque uno es una superpotencia y el otro es una isla pequeña en desarrollo, pero que tiene atractivos, tiene ventajas comparativas, tiene, por ejemplo, tecnologías o productos médicos de última generación que no existen ni se usan en Estados Unidos, como una muy exitosa vacuna terapéutica contra el cáncer de pulmón o un muy exitoso tratamiento contra la úlcera del pie diabético, que en este país provoca decenas de miles de amputaciones todos los años. Entonces, ¿por qué no disfrutar de esas cosas? Pese a las profundas diferencias políticas entre ambos gobiernos, pese a la diferencia entre los sistemas, ¿por qué no desarrollar una convivencia civilizada como la que Estados Unidos tiene con otros países de sistema político aún más diferente, o con los que tiene conflicto, o con los que ha tenido guerra, o con los que hoy tiene enormes tensiones de distinta naturaleza? En segundo lugar, a mí me parece que hay una tendencia histórica en un mundo globalizado a establecer diálogo y cooperación como única forma de solucionar los problemas internacionales. La mayoría del pueblo estadounidense, según todos los datos, favorece la normalización y el levantamiento del bloqueo a Cuba. Y en Cuba hay un amplísimo consenso en ese sentido. ¿Por qué no escuchar y obedecer el mandato de los electores? De manera que el enfoque para Cuba de su vínculo con Estados Unidos no es visto como un tema de política doméstica, obviamente, ni es visto desde el ángulo de la relación con un partido u otro, sino con una visión de Estado y sobre todo con una visión de beneficios recíprocos para ambos pueblos. Listo, muchas gracias. Le agradezco mucho, un placer.